hacer explorando patrones de diseño. Antes de empezar, patrones de diseño requiere que nosotros tengamos bases sólidas o conocimiento previo de ciertos conceptos para que la idea pues nos quede clara, si no pues va a ser algo vagando y difícil de aterrizar. Entonces voy a abordar esos temas primero y después entro de lleno con lo que es propiamente patrones de diseño. Por principio de cuentas, al ser C# un lenguaje orientado a objetos, para trabajar con patrones de diseño es necesario conocer este paradigma. Específicamente los conceptos sobre los cuales descansa, que es el término de herencia, el encapsulamiento y el polimorfismo. Rápidamente, herencia. Relacionando la imagen con el código, tenemos una abuelita que en miniatura tiene una casa y tiene a su nieto a un lado. Entonces, para representarlo en código, el término de herencia es: tengo una clase que representa la casa, tengo otra clase que representa a la abuela, que tiene una propiedad que, pues, valga la redundancia, se llama propiedad, y el nieto hereda de la clase abuela, por lo tanto la casa pasa a ser de su propiedad, básicamente, ¿no? En términos de sintaxis, el símbolo de herencia son los dos puntos, entonces todo lo que esté después de ahí en la definición de una clase, pues se considera como herencia. Siguiente punto, encapsulamiento. Voy a tomar como referencia una pastilla que pues tiene una fórmula interna y sirve para ayudar a las personas, ¿no? Entonces la abstracción en el encapsulamiento es limitar el acceso que pudieran tener las propiedades o incluso los métodos que tienes en tu código para los fines que a tu funcionalidad convengan, es decir, qué tanto puedes exponer hacia el exterior de lo que estás haciendo. En este caso, tenemos una fórmula que consiste de dos agentes secretos, nada más como para darle referencia, que son dos valores estáticos enteros. Yo lo que voy a exponer únicamente de esta clase va a ser un método de curar, que la cura en este escenario imaginario pues es la suma de los dos agentes secretos que se supone nadie va a ver en el exterior. Si es un 10, le va a decir al usuario, me siento bien, pregúntame cómo, comercial para cierta compañía. Y si no, pues te va a mandar a tu médico, que sería lo ideal y deberías hacer desde un inicio. Entonces, al momento en que yo utilizo una instancia de esta clase, lo único que voy a poder acceder es aquello que esté como público. Esa es una forma. La otra es con los getters o setters de cada una de las propiedades, atendiendo a qué tipo de funcionalidad van a tener dentro de la lógica que tú establezcas. Había visto que tienen relacionadas las presentaciones. Siempre tenemos una relación. Está el simbolito de lambda ahí arriba. Claro. Y es de tipo de expresión. Muy bien. Como último punto, el polimorfismo. Tenemos una imagen donde se expresa la habilidad de comunicarse entre una persona y varios animales. Esto lo podemos traducir en código como una interfase, donde el método que se va a heredar es el hecho de hablar, ¿no? Para generalizar. Entonces, de esta interfase yo voy a tener tres clases, que va a ser un perro, que para hablar va a ser woof, según la imagen, que el gato va a ser meow, según la imagen, y tengo una clase pato, que va a ser quack, de acuerdo a la imagen. Entonces, el polimorfismo es, yo tengo una acción definida, pero va a ser representada o expresada dependiendo de quién la utilice. Entonces, prácticamente es lo mismo, expresado en diferentes formas. ¿Alguna duda o algo hasta el momento? Bien. Siguiente, los principios SOLID. Los principios SOLID son guías para diseño de clases orientadas a objetos. Es un acrónimo como tal, entonces atiende a 5 conceptos, que es Single Responsibility, Open Close, Scope Substitution, Interface Segregation y Dependency Inversion. ¿Cuál es el primero? Single Responsibility. En la realidad nosotros podemos tener elementos como estas navajas que podemos cortar, podemos limar y podemos hacer demasiadas cosas. En términos de lo que Solid refiere, la mejor práctica para diseñar clases es que pienses que esa clase va a tener una responsabilidad única respecto al resto. Sí se va a poder relacionar, pero esto, si lo quieres abstraer en código, tendrías que tener una clase que sirva para cortar, otra para limar y otra para abrir las cervezas, ¿no? Digo, atendiendo a lo que aparece en la imagen. Entonces, hay que tener presente que cada clase es independiente y responsable de un solo objetivo. Siguiente, Open Close. El nombre no es muy claro, entonces necesita de la muletilla. De acuerdo a Solid, el principio Open Close es: las clases deben estar abiertas para extensión, es decir, yo las puedo heredar o puedo hacer cualquier otro tipo de tratamiento para extender su funcionalidad,
pero no debo modificar la estructura general, eso es un close. Es decir, si yo quiero agregar funcionalidad a algo que ya existe, hago una herencia y agrego más métodos o hago interconexiones de acuerdo a lo que yo necesite, pero no debo alterar la estructura original. Digo, en la práctica tenemos un bug y modificamos, a veces con la intención o no, un método que ya funciona y está en producción y dices, ok, ya arreglé el bug, y después te das cuenta que fue levantar una bomba sin querer. Entonces, uno debe estar consciente de ese tipo de cambios cuando hace modificaciones en el código, ¿no? El siguiente, el scope substitution. El nombre atiende a la mujer que le dio valor a este principio, que prácticamente lo que significa es, cuando tú vas a cambiar un objeto para suplirlo por algo más nuevo o más funcional, debes garantizar que las funciones que va a realizar sean al menos las mismas que ya tenía originalmente. Entonces tenemos un ejemplo, un teléfono análogo donde tú tenías la capacidad de hablar, de presionar teclas, o en este caso girar un dispositivo para seleccionar el número a marcar, ¿no? En un teléfono inalámbrico sigues teniendo las mismas funcionalidades, pero además ya te puedes alejar, ya lo puedes cargar y demás cosas, ¿no? Entonces la idea es que cuando tú hagas una sustitución en código, ya sea porque vas a migrar o vas a modernizar una versión, tienes que estar consciente que al menos toda la funcionalidad que ya tenías debe ser cubierta por lo que vas a reemplazar. Sí, la idea es que las clases que heredan las puedas enviar a cualquier parte que esté esperando la clase padre y funcione normal. Exactamente, que no haya ningún cambio y que sea transparente. ¿Alguna otra contribución? Perdón. No, adelante. Siguiente punto, Interface Segregation. Esto va muy ligado al principio de responsabilidad única o sencilla, que es, yo no puedo mezclar dos propósitos en una misma interfaz. Es decir, no puedo tener juntos los métodos para consumir bebidas y alimentos. Lo apropiado o lo que se aconseja es, yo tengo una interfase que va a definir todo lo que se refiere a comer, y yo tengo otra interfase que se refiere a todo lo de beber. De esta manera, si yo necesito hacer extensiones o modificaciones, yo voy a estar completamente seguro que el diseño va a tener relación respecto a los cambios que estoy haciendo. Es decir, si quiero una hamburguesa de otro tipo, o no sé, otro tipo de ingredientes o cosas por el estilo, no voy a infringir en la lógica que yo ya tengo para las bebidas. Entonces, separar te hace un código más mantenible en ese sentido. Por último, Dependency Inversion. Todas las abstracciones que tú hagas en código para resolver un problema van a ser a alto nivel y no de acuerdo a lo específico de lo que se espera. Dicho en otras palabras, si tú vas a construir en código un método para escribir un archivo, tu lógica debe estar orientada al proceso de escribir un archivo y no dependiendo de qué resultado vas a tener. O sea, no vas a enfocar tu lógica de programación a que siempre vas a devolver archivos de Word o archivos de PDF, sino que tú modelas cuáles son los pasos que tienes que seguir y al momento de implementar tú le das esa especificidad de acuerdo a lo que tú necesitas. En ese sentido, esto podría convivir perfectamente en una interfase, pero segregando funcionalidad. ¿Sí? Entonces, siempre cuando vas a empezar un sistema desde cero, hay que tener esto presente. Todas las abstracciones se tienen que hacer a alto nivel. Ya el cómo lo vas a comunicar con los clientes o cuál va a ser el resultado para el usuario final, eso se resuelve sobre la marcha y de acuerdo a la tecnología con la que estés interactuando. Bien, todo esto para poder llegar a qué es un patrón de diseño. En palabras no rebuscadas, es una solución propuesta para resolver problemas repetitivos dentro del desarrollo de software. ¿Cuántas veces hemos trabajado con colecciones de datos y necesitamos recorrerlas o necesitamos hacer operaciones a través de ellas? ¿Cuántas veces hemos trabajado con dependencia entre clases y cómo comunicamos los cambios que hay entre ellas? Todo ese tipo de problemas se pueden resolver con un patrón de diseño. Para que un patrón de diseño sea útil, tiene que cumplir con ciertas características, que es, si estás trabajando con un lenguaje orientado a objetos, debe respetar esos principios, aunado a todo lo que te ofrece Solid. Algunos ejemplos de este tipo de soluciones pueden ser mezcla incluso de conceptos, pero se mantiene la validez en tanto no violes los principios originales. O sea, tú puedes mezclar el principio de encapsulamiento con el principio de interface segregation, mientras convivan perfectamente no hay ningún problema. ¿Vale?
¿Cuáles son las ventajas de utilizar un patrón de diseño? Seguimos con el tema de que son soluciones a alto nivel, por lo tanto no consideras detalles de implementación. Tu abstracción solo se enfoca a resolver un problema, más no en cómo lo vas a llevar a una plataforma en específico. Siguiente, tienes un código más comprensible, es decir, más organizado, que es más fácil de probar porque tienes múltiples componentes para una funcionalidad y por ende se vuelve más mantenible, es decir, si tienes un bug, puedes aterrizar más rápido el origen de la falla, en lugar de estar buscando entre la telaraña de código que pudieras tener en caso de no seguir un patrón ordenado. Y la última, que es un tanto no tan relevante, digo, no es tan específica, por ejemplo, es el vocabulario compartido. ¿A qué me refiero con esto? Es más fácil que entre un equipo de desarrollo hables y digas, mira, voy a hacer una estructura de tipo iterador o voy a hacer una factory para manejar este tipo de clases, a que le expliques, mira, tienes que hacer una clase que herede, que implemente y que haga porque te vas a tardar. Entonces, al final de cuentas, esto crea un consenso a partir de los conceptos que tú puedes formular, de manera que sea clara la idea para todos los involucrados. Y por último, una frase que encontré en un curso que tomé. Just because you don't need to change code now, doesn't mean that you don't need to change it in the future. Es decir, nosotros creemos que cuando ya terminamos de resolver un problema o atendemos una funcionalidad, ahí se acaba nuestra historia como desarrolladores. El 99% de los casos es una total farsa. Entonces, utilizar este tipo de organización dentro del código te permite que cuando vayas a hacer cambios, lo hagas de una manera más ordenada y sin crear impacto en lo que ya tienes funcionando. Muy bien, a todo esto, ¿cómo se clasifican los patrones de diseño? Puedes tener patrones de diseño para crear, para definir estructura o para definir comportamiento. La primera clasificación que voy a abordar es la de creación, que simplemente es mecanismos para crear objetos e instancias de clases. La documentación inicial que surgió a partir de los patrones de diseño viene de un grupito que se le llama The Gang of Four, que ahorita no me acuerdo los nombres, pero son 4 personas que se dedicaron a investigar problemas de software y cuáles eran los escenarios más comunes y cómo se podían resolver. Ellos proponen 23 modelos, por así decirlo, sin embargo, no es excluyente a que esos son los únicos modelos posibles. Es decir, si tú encuentras un problema que de alguna manera es específico, pero puedes resolverlo por medio de un patrón, lo puedes considerar como tal, incluso lo puedes compartir, ya que estamos hablando de comunidades open source y demás. Si es un problema que dices, ok, no encuentro algo que el framework me ayude o que alguien con más experiencia me pueda ayudar, pues por ahí puedes tener un punto de partida, ¿no? En este caso, el de Gang of Four define estos 5 elementos. El que voy a explicar a continuación es el modelo Factory. Okay. Muy bien, antes de mostrar el código, me faltó presentar esto. Factory define una interfase para crear un objeto, pero decide cuál es la subclase que lo va a instanciar. Es decir, yo tengo una interfase con diferentes tipos de clases, pero yo como cliente solamente le voy a solicitar, tráeme el constructor de algo. Internamente, la interfase se va a encargar de devolverme el objeto a partir del discrepante que yo le envíe, pero yo no voy a solicitar algo específico. ¿Me explico? ¿Cómo se traduce eso en código? Este no es, este sí es. Muy bien. Sí. Cargar el puntero. Muy bien, ya lo vi. Bien, tenemos primero Factory. Para Factory yo voy a partir de un supuesto que es una clase abstracta. El escenario que yo estoy involucrando es un alumno que necesita saber cuáles son sus créditos universitarios. Lo que van a ver en código es solamente la estructura, no hay realmente algoritmos ni nada complejo, ni mucho menos. Solamente es explicar cuál es el punto de partida. Aquí mi discrepante o lo que va a marcar diferencia entre las clases va a ser una cantidad, que va a ser una clase abstracta que se llama créditos. ¿Qué tipos de créditos puedo tener? Yo puedo tener créditos académicos que heredan esa clase abstracta y yo en el constructor defino cuál es la cantidad que se va a asignar. Esto en un escenario real, tú podrías obtener ese valor de una API, de un servicio, una operación o
lo que sea que quieras introducir de lógica en ese sentido. Lo mismo pasa con los créditos de calidad, que es exactamente la misma estructura, lo único que cambia es la cantidad, y luego créditos culturales. Entonces tenemos como base créditos que puede tener 3 categorías y el cliente me va a pedir una instancia de esa clase. ¿Cómo la voy a determinar? Recordamos que el concepto va a tener una interfaz. Esta interfase, que es GetStudent Credits, me va a devolver una instancia de la clase abstracta, pero que va a tomar el tipo de acuerdo al discrepante que yo voy a tomar, que va a ser una cadena de texto. Entonces se va a evaluar esto y a partir de ello va a determinar cuál es el objeto que te voy a devolver. ¿Eso dónde lo voy a ver? Lo voy a ver, está aquí, Credits Factory, que es donde se centra la funcionalidad de todo. Aquí heredo de la interfaz que acabo de mostrar, que solamente tiene GetStudentCredits y recibe el método recibe como parámetro una cadena de texto. Entonces, a partir de esta cadena yo digo, ok, si esta cadena en algún punto contiene académico, dame una instancia de la clase académico credit. Si es cultural, cultural, y de calidad, el mismo tipo. Entonces, la ventaja que tú tienes aquí es que no tienes que exponer los tipos explícitos para crear instancias. Simplemente el usuario, a partir de lo que necesita, te manda un objeto y tú internamente decides qué es lo que se va a tomar. Esto lo puedes aplicar en el mundo real cuando tienes diferentes tipos de productos, hablando de un almacén de una tienda, o cuando tienes diferentes perfiles de algo común, por ejemplo, empleados, estudiantes, o lo que sea que tú quieras discrepar. El punto es que tengan algo en común para que tú puedas discernir cuál es el tipo de objeto más adecuado para poder llevar a cabo el proceso de construcción. Ahora bien, tú podrías hacer esto directamente usando un var objeto igual a new instancia de un objeto y haces una referencia explícita hacia la clase, es decir, as y el tipo de objeto que quieres crear. Pero eso a ti te mantendría en el esfuerzo de que tienes que aprenderte cuáles son los tipos de objeto, cada vez que los tienes que utilizar, cuáles son las reglas. Incluso aunque el código sea reutilizable, sería demasiado más la cantidad de líneas que tendrías que escribir para definir solamente el constructor que realmente lo que podrías hacer utilizando un patrón de diseño. Ahora, esto funcionalmente, ¿cómo se traduce? Yo tengo un programa de consola, hago mi factory, mi fábrica, y esa instancia me va a traer los créditos de acuerdo al tipo. Son académicos, son culturales, son de calidad. Y la consola simplemente me va a traer las cantidades que yo escribí. ¿Sí? Entonces, hacer un modelo creacional simplemente te permite diferir de acuerdo a una regla de negocio, lógica o lo que sea que le quieras llamar a las operaciones para discrepar, cuál es el resultado o cuál es el camino que va a tomar. ¿Sí? Es decir, tenemos un origen en común y múltiples posibilidades. Pero para el usuario, o más bien el cliente en este caso, es transparente. Yo solicito que me des créditos, no te solicito que me des académicos, culturales o de calidad. ¿Sale? ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Muy bien, siguiente punto. Los patrones de diseño estructurales prácticamente es cuál es la composición que tiene una clase, cuál es la relación que hay internamente, cómo se diseñan y cuál es el propósito que tiene. Dentro de Gantt Ford, estos son los 7 tipos de patrones de diseño de acuerdo a esta clasificación, y el que voy a abordar para efectos del Miro es el proxy. El proxy propiamente es proporcionar una clase que sirva de referencia para instanciar la funcionalidad de otra clase. Y esto gráficamente lo podemos ver de esta manera. Tenemos un cliente que va a tener un intermediario, que ese intermediario se va a hacer cargo de las operaciones que da el proveedor, pero cliente y proveedor nunca se tocaron. ¿Sale? En un escenario más como aterrizado, esto lo podemos ver, por ejemplo, con los servicios web tipo SOAP o incluso los WCF, con la parte de los contratos. Nosotros definimos cierta lógica y entregamos únicamente una clase que va a consumir el cliente, que es la que con la que va a interactuar, ¿no? No expongo completamente la lógica del negocio que hay detrás de. ¿Cuál es el beneficio que obtengo con esto? De una misma definición de clase, yo puedo definir diferentes proxies
para limitar la funcionalidad que estoy exponiendo a cada tipo de aplicación. Supongamos que tenemos un software como servicio y tengo una API para dar, no sé, los tipos de productos que hay en mi tienda, ¿no? Entonces yo puedo tener un proxy para, ¿sabes qué? Tú solo puedes ver los productos que tengo en existencia. O tengo otro proxy que, ¿sabes qué? Tú puedes darme un nuevo producto que puede estar sujeto a aprobación, pero te doy la posibilidad de agregar, ¿no? Entonces te permite dividir cuál es el espectro de funcionalidad que va a tener accesible el cliente que lo consume, ¿no? Visto en código sería proxy, ¿verdad? Ok. Para el proxy yo voy a partir de una interfaz que no es un aspecto restrictivo. Voy a definir una interfaz que va a tener las operaciones crear, leer, actualizar y eliminar. Y es todo lo que voy a definir. A partir de eso, yo creo una clase que va a tener mi lógica de negocio, donde voy a utilizar esa interfaz. Voy a construir el cuerpo de cada uno de los métodos, y lo único que estoy haciendo aquí es, ok, te voy a devolver algo en consola para decirte si ya se creó, si ya se leyó, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? A la hora del proxy, que es la siguiente clase, es donde viene lo interesante, que es esto de acá. Para el proxy, yo voy a tener una instancia privada, o más bien una propiedad privada, de mi clase lógica de negocio. Lo que quiere decir que toda la funcionalidad o el core que yo tenga, lo voy a tener aislado aquí y solamente voy a exponer aquello que yo necesito. ¿Cómo voy a garantizar esto? Esta clase no está heredando de absolutamente nada. Simplemente la referencia es una propiedad. Entonces, a partir de ahí, yo puedo definir cuáles son las operaciones que voy a construir para efectos de este proxy. En este caso, pues me traje todo, nada más como para demostrar que se puede hacer, pero el beneficio de utilizar este patrón de diseño es, ok, puedo tener un proxy que te dé todas las operaciones, lo liberas al cliente. Puedes decir, ¿sabes qué? Tengo un nivel de usuarios que solo puede actualizar y leer información, ok, expone solamente esos dos métodos, pero nunca se fue de por medio la lógica o el cuerpo de todo lo que tienes que hacer. Entonces, la ventaja es que puedes poner un intermediario que sí, al cliente final no le va a importar cómo procesas la información al final de cuentas. Entonces, tú solo dime, ¿puedo leer? Sí, dame la información. Entonces, proteges un tanto la funcionalidad de tu código. ¿Alguna duda? No. Ok. La última clasificación son los patrones de diseño de comportamiento, que lo único que hacen es establecer reglas de comunicación entre objetos. Aquí podemos tener dos actores independientes y lo que vamos a hacer es definir la forma en cómo se van a comunicar entre ellos. Ese es el que mayor tipos de patrones tiene, y para efectos del mito voy a abordar el observador. El observador define una dependencia entre objetos de manera que cuando cambia el estado de uno, sus dependientes son notificados y actualizados. Esto en el escenario real es como una suscripción RSS, donde tengo un origen que emite mensajes y todos los clientes que se suscriban lo van a recibir. Así de simple. ¿Cómo lo podemos ver gráficamente? El escenario que voy a tomar de partida es un maestro y estudiantes. El maestro, hablemos el escenario de una comunidad en línea, donde solo va a emitir mensajes y no le importa el nombre o la audiencia que lo tenga. Simplemente sabe que va a tener una colección de alumnos y que a ellos les va a tener que avisar algo, ¿no? Entonces, parte de una interfaz que se llama interfaz teacher, que va a tener su nombre completo, el mensaje, la notificación, es decir, la forma en cómo yo voy a comunicar que hubo un cambio, y simplemente un método para agregar elementos a una lista, es decir, aquí voy a tener una colección. Esa colección se ve reflejada en esta clase. Tengo mi nombre completo, una lista de estudiantes que va a ser privada. No me interesa exponerla, simplemente quiero saber, bueno, no quiero saber, quiero permitir que nuevos clientes se vayan añadiendo y yo les pueda compartir el mensaje. De aquí, en el constructor, yo tengo un parámetro que es para el nombre completo para asignarlo a la propiedad correspondiente.
En el método de añadir estudiantes simplemente pues se añade un elemento a la lista y tal, ¿no? El método de notificar es lo interesante. Cuando yo voy a notificar algo, quiere decir que recibí un nuevo mensaje y ese mensaje pues fue enviado. En términos del código, el mensaje cambió de valor. Ese es el momento en el de enviar, ¿no? Entonces, para cada elemento que yo tenga en mi conexión, yo le voy a actualizar el estado. Es decir, ¿sabes qué? Algo pasó. ¿Y cómo vamos a saber qué pasó? Yéndonos a la definición del update. El update forma parte de una interfaz estudiante, que es de la cual se van a derivar los objetos que va a utilizar este modelo. Ya propiamente la implementación que tengo de este lado es, voy a hacer una actualización a partir de una interfaz tipo teacher. Y lo único que voy a escribir en consola es no mensaje del nombre del maestro y el contenido del mensaje. Esto va a pasar cada vez que yo cambie el mensaje dentro de la clase y por cada suscriptor que yo tenga dentro de la estructura. Propiamente la implementación sería algo como esto. Yo tengo una variable Enrique que va a ser un nuevo maestro que se llama Enrique Aguilar. Tengo dos estudiantes que se llaman Ana y Luis para ser incluyentes y todo este rollo. Y lo suscribo al maestro Enrique, ¿no? Enrique cambia su mensaje y avisa, ¿sabes qué? Tengo un nuevo curso de Xamarin disponible en UNED. Y es todo lo que pasa. ¿Cómo se refleja la ejecución? Vamos a ver. Digo, realmente lo único que vamos a ver es una impresión en consola y tan, ¿no? Pero se imprime 2 veces el mensaje por el número de suscriptores que yo tengo aquí. Es decir, 2 veces se ejecutó el proceso de notificación y los objetos fueron actualizados correspondientes, ¿sí? Esto, digo, a lo mejor el ejemplo es muy burdo y muy sencillo, pero ya en un escenario real, cuando tiene reglas de negocio de, por ejemplo, no sé, estás con un sistema de contabilidad y cada que haya un incremento en los activos o en los pasivos o algo por el estilo, puedes determinar cuáles son los pasos subsecuentes a partir del cambio que hubo, ¿no? O para hacer plugins. O para hacer plugins también podrías implementarlos. En ese sentido, ya tendrías que darle tú el enfoque de acuerdo a la funcionalidad que quieres lograr, que es lo que propiamente definen los patrones de diseño. Al final de cuentas, son meras ideas que a alguien se le ocurrió y dijo, ¿sabes qué? Esto te va a aliviar la vida de alguna manera. ¿Cómo la vas a implementar? Yo te dejo eso a tu criterio, de acuerdo a la tecnología que vas a utilizar y el enfoque que necesita tu solución. ¿Dónde estás, pendejo? Okay. ¿Preguntas? Bueno, más bien un comentario ahí para complementar. Muchos programadores se pueden jactar a veces, es que yo conozco todos los patrones y yo sé muchos patrones, y agarran las aplicaciones al revés, ¿no? O sea, cuando les hacen una solicitud ya están pensando primero qué patrones van a implementar sin saber si realmente los van a necesitar, ¿no? Nunca hagan eso, nunca lleguen diciendo, voy a implementar estos patrones en la aplicación porque me lo sé. No es, si tienes el problema, como dijeron al principio, esas son soluciones a problemas. Si te llegas a enfrentar ese problema en tu desarrollo, tienes el patrón, lo implementas, pero si no, no es necesario que agregues una complejidad que a lo mejor ni siquiera necesitas, ¿no? Exacto, porque pues, a veces el afán de, muy bien, me quiero ver muy pro y quiero utilizar lo más novedoso, lo más estable, te puede llevar a problemas que realmente tú mismo creas. Es decir, el que no sepas implementar un patrón que realmente no sea compatible porque no tienes claro cuál es el problema que vas a resolver. Claro, si de antemano sí sabes que lo vas a necesitar porque has hecho 1000 veces ese problema, pues sí, a lo mejor ya desde el principio. Pero eso te lo da la experiencia, ¿no? Exactamente. No llegas queriendo implementar patrones y luego solucionar. Perdón. No. O sea, el punto es válido. Las personas con las cuales nació este concepto no es como de, ya aprendí a hacer mi hola mundo, voy a hacer patrones de diseño. O sea, viene mucho de la experiencia que tú tienes y de a qué tipo de problemas interactúas. De ahí los nombres y a lo mejor si cada uno hacemos una investigación más profunda, pues podemos decir, esto a lo mejor sí me lo he topado, e incluso lo podemos haber hecho. Cuando seguimos un tutorial es como de, bueno, lo que caiga es bueno, pero la ventaja es que cuando ya tienes un consenso en cuanto al vocabulario, pues ya elevas el nivel de productividad
y de eficiencia que puede tener tu equipo. Es decir, ya no es lo mismo explicarle una estructura de clases de pe a pa a alguien, sino simplemente, oye, tenemos esta colección, hazme un iterador o exponme esta funcionalidad con un proxy, cosas de ese tipo. Si han usado eventos, han usado Observer. O delegados. Ah, o sea, es como se juntan todas las cosas. Uniendo los puntos, diría el... Actívense. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Mi pregunta es un poco tonta. Mencionas que los patrones de diseño van orientados a objetos. En este caso sí. Las soluciones que se proponen, o a lo mejor las que están diseñadas en este sentido, parten de un esquema orientado a objetos, de ahí que va muy hilado la terminología de Solid, porque pues ya es algo que está basado o sea, es una conjunción de conceptos. Esto te serviría, por ejemplo, si vas a trabajar con PHP, con Java, con .NET, digo, ya es donde lo podrías implementar, pero ya si tienes un lenguaje funcional u otro tipo de tecnologías, a lo mejor puedes tomar la idea, pero la implementación no sería la misma, que es el punto. O sea, los ejemplos de aquí pues es .NET y es como para tener el punto en común nosotros, pero al final de cuentas la idea es a alto nivel. O sea, el problema lo vas a tener independientemente de la tecnología, ya que necesites o no de un patrón de diseño, lo va a decir tu lenguaje y tu experiencia. A lo mejor tú lo puedes resolver de otra forma sin llegar al patrón como tal. Otra cosa interesante es que muchos de esos patrones no son nuevos, esto tiene 30, 40 años, ¿no? O sea, y muchas carencias de los lenguajes de entonces de programación se cubrieron a través de patrones. Ahorita hay muchos patrones de esos que están en desuso. ¿Por qué? Por tecnologías en la nube o web, que ya no tienen caso usarlos, o porque los lenguajes ahora implementan soluciones ya de out of the box y no ocupas el patrón fulano de tal. O los implementan detrás de bambalinas. Ajá. Por ejemplo, cuando estamos usando Extensibility Framework, que es el inyector, el contenedor de dependencias por excelencia en Core, precisamente, puedes usar, o sea, primero que nada, ya viene implícito el uso de uno de los patrones del Django Core, que es Dependency Injection, ¿cierto? Número 2, y que por cierto esto ayuda a sostener principios Solid, especialmente el de inversión de dependencias, pero aparte, nosotros no tenemos por qué, o sea, tenemos que saber para qué es, cómo funciona y cuál es su estructura, pero no tenemos por qué andar implementando Singleton. Y el Extensibility Framework ya le puedes decir a una dependencia, le puedes decir add transient o add singleton. Él implementa el singleton y él se da cuenta de cómo hacerlo. Tú ya nada más lo usas y reconoces la palabra como precisamente llegas al problema de, por ejemplo, yo me estoy conectando o estoy abriendo un archivo o un área de memoria grandísima, difícil de instanciar, que me toma mucho tiempo, pesada, dígase lo que sea. No lo quiero instanciar más que el mínimo posible, o sea, una vez. Sabes que la solución del problema es singleton. Y resulta que el paquete ya hace singleton por ti, pero ya sabes por qué dice singleton, para qué te sirve y en qué caso vas a usar ese patrón. Entonces, por eso, muchos otros, por ejemplo, igual en .NET tenemos los configuration builders que están haciendo builders. Entonces ya sabemos, aquí mi configuración la va a armar mediante el patrón builder y ya sabes cómo opera builder. Factories, todas esas cosas ya vienen de hecho engranadas, aplicadas e implementadas tras bambalinas, y lo que a nosotros nos dice es, este es el problema, se soluciona de esta manera, entonces ya entiendo por qué lo hace así. ¿Cuándo lo necesito? Y cuándo lo necesito. ¿Sí? Complementando también lo que comentaron en cuanto a tecnologías que pueden ser viejas de alguna forma, pero que cubrieron esas digamos que carencias que en su momento tuvieron mediante la aplicación de un patrón de diseño. Me tocó trabajar en un proyecto que usaba Composite, pero yo ni idea de qué era Composite, ni cómo se implementaba, ni nada. Pero es una aplicación que arrancó, fue una fusión de una macro de Excel con MFCs. O sea, eran dos aplicaciones diferentes, entonces era C++ y la macro de Excel.
se aventaron el tiro de hacer un wizard que hacía ahí configuraciones de servidores y todo era C++, y aparte tenía los MFCs y luego ya medio modulitos de .NET que ya vendíamos proyectos con .NET. Pero cuando, o sea, es un proyecto que nació hace mucho tiempo y muchísimas veces le quisieron dar sunset porque ya había otras tecnologías nuevas que según iban a generar una herramienta mejor, y nada más fuimos viendo cómo iban cayendo los nuevos proyectos, ¿no? Porque hasta la fecha todavía sigue en pie. Los chinos compraron Rancho y Vacas y dijeron, no, nosotros ya tenemos nuestra aplicación y va a conectar al web y la verdad, pues sí jalaba, pero tenía un installer pesadísimo, era muy complejo para la gente que lo utilizaba, y nuestra tool pues era un standalone con una base de datos en XMLs y no, jalaba con madre, y todo era porque estaba muy bien diseñada, y llegaban nuevos requerimientos y dices, no madre, ¿cómo vamos a hacer? Nomás, ya nos dijo el arquitecta que después nos fue, no, es Composite. No, qué chingo que es Composite. Y empezamos a ver ya, dijimos, ¿quieren esto? No, vamos a agregarle esto, agregarle otro. O sea, y es por la aplicación, no porque se enfrentaba a un problema y lo resolvieron. Y estuvo aplicado. Pues sí es importante. O sea, si planteas una buena solución así, no tienes para aguantar mucho con esa tool. Agregarle cosas. Muy bien. Un último comentario nomás, si quieren ir más allá de los patrones del Kamo 4, entren a la página de Martin Fowler, martinfowler.com, y van a ver muchos más patrones que estos. O sea, esos son los principales, pero hay más, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque a cada problema pueden aplicar una solución particular. Dependiendo del sapo. Exacto, recuerdo el sapo, recuerdo la atrás. El teorema de proporcionalidad anfibio-mineral. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Un minuto rápido, les puedo dar un minutito muy rápido.